Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de la psicología del golf, donde estamos hablando sobre cómo gestionar la mente y las emociones para tener un mejor performance, estar jugando felices y siempre desde el corazón. Hoy tengo un episodio maravilloso con uno de mis mejores amigos, que es un entrenador mental deportivo, que es John Freddy Morales. Es un episodio súper largo, pero se los partí en dos partecitas para que puedan verlo en parte uno, parte 2. Así que hoy vamos a estar hablando y en estos episodios vamos a estar hablando sobre los 5 potencializadores para poder cumplir metas y sueños y ser el mejor deportista. Y vamos a tratar unos en la primera parte y los otros en la segunda parte para que no se los pierdan. Importantísimo, suscribirse al canal de YouTube y poner la campanita para que les lleguen las notificaciones y recordar que siempre les dejo el link para que puedan pedir sus citas para sesiones personalizadas y también el correo para que me escriban los comentarios, sus casos, preguntas que tengan y las podemos trabajar en este podcast de la psicología del golf. Así que vamos hoy con la parte número 1 de estos 5 potencializadores. Hola amigos y amigas, hoy les tengo un súper invitado a esto que hemos llamado la psicología del golf. No solamente es uno de mis mejores amigos, John Freddy Morales, sino que es un entrenador mental deportivo de lujo que tuve la fortuna de conocer ya hace como 7 años. Algunos años. Algunos años para no mostrar que ya estamos por encima del cuarto piso, pero ha sido súper lindo como el aprendizaje en conjunto que hemos ido teniendo, él desde el tema del deporte y pues yo desde la parte corporativa, y ahora los mundos se están como mezclando para esto que estamos haciendo el día de hoy. Así que hoy tenemos a John Freddy, vamos a tener algunos capítulos con él, así que no se lo pierdan porque aquí son herramientas, lo que vamos a estar aprendiendo. Doncito. Pilar, pues a ti muchísimas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí contigo, feliz de estar también con ustedes y pues vamos a hablar de eso, de entrenamiento mental deportivo y cómo le podemos ayudar a la gente con sus temas y con todo lo que con esto tiene que ver para que tengan mejores resultados, mejor rendimiento y se disfruten lo que hacen en el deporte. Sí, lo más importante es que estén jugando felices y siempre desde el corazoncito, así que es súper importante. Bueno, Johncito, ahorita antes de cámaras te estaba echando chismes Sí, y te estaba contando que el golf me ha parecido un deporte que tiene unas cosas que hacen la mente que no los he percibido en otros deportes en los que he estado. ok. Que de pronto, vamos, tú que has estado en fútbol, has estado, ahorita me cuentas todo porque creo que básquet también, o sea, una cantidad de otros deportes tienen unas diferencias sutiles pero muy importantes, y claramente al ser individual, digamos que sea individual, aunque es una competencia, la gente siempre va a estar comparándose con los demás, que eso es de los que sufren muchos, ese tema de la comparación, sí tiene unas cositas que hacen la mente que la idea es poderle dar a la gente como herramientas. Entonces, lo primero que ahorita estábamos hablando, y es que a diferencia de la mayoría de los deportes donde la mente y todo en la vida como nos enseñan es a tener más, hacer más, hacer más, hacer Ah, más, y siempre uno es en ojo, ¿no? En básquetbol, haga más puntos. sí. En béisbol, haga más puntos. En fútbol, haga más puntos. Aquí es haga menos puntos, haga menos puntos. Y esa pequeña diferencia es como una reorganización a nivel mental que uno de cierta forma tiene que hacer. Es como ahorro, que ahorita Sí, lo ok. estamos comparando de cierta forma con las finanzas. Solamente tengo 100.000 pesos. ¿Qué voy a hacer con esos 100.000 pesos? Que aquí sería es par 3. O sea, ¿qué hago entonces? ¿Cómo hago para ahorrar, de cierta forma ahorrar energía, en estrategia, en todo lo que está sucediendo? Entonces, empezando por ahí, yo lo noté cuando empecé a jugar, mi cabeza hace unas cosas que no tienen ningún sentido y en ese momento dije, esto tenemos que estudiarlo a profundidad. Entonces, llevemos toda la parte de la psicología desde el doctorado de la ciencia y qué es lo que está pasando aquí con la mente, pero ahorita me lo vamos a hablar mucho como desde la neurociencia. Entonces, yo te escuché hablando sobre una cosa que me parece maravillosa y cómo lo conectamos con esto que estamos hablando sobre los potencializadores. Ok, sí, sobre los Entonces, cinco ¿qué son? Que potencializadores. además estamos esperando que por ahí salga un librito sobre el tema. ¿Qué son? ¿Cómo los podemos aplicar y cómo los aplicamos al golf? Bueno, pues mira que hay, digamos que me surge una idea adicional con lo que me estás comentando, y es que una herramienta muy poderosa definitivamente que funciona en todos los deportes de conjunto, los deportes de eficiencia, los deportes individuales, los de combate, digamos, de puntería, los de eficacia como el golf, como el bolos, como el lanzamiento, perdón, el tiro con arco, que todos hacen parte de una misma línea,
Esos cinco potencializadores funcionan en todos los deportes. Y digamos que lo que hacemos es que esa gran herramienta la individualizamos porque cada persona la puede utilizar de una forma muy particular de acuerdo a lo que requiera en el deporte que necesite. Entonces, los cinco potencializadores, digamos, para entrar ya Papel y lápiz entrar en en el materia. tema, ¿sí? Entrar en materia son cinco. Entonces, el primero tiene que ver con el entrenamiento mental, es decir, con qué es lo que te dices, con qué es lo que dices, con qué es lo que interpretas de lo que te dicen. Entonces, en el golf, aunque es un deporte individual, te afecta o sea, de gran forma lo que la gente te dice, lo que el coach te dice, lo que el adversario te dice, lo que el amigo te dice, lo que la amiga te dice, cuando juegan padre e hijo, lo que el hijo dice, lo que el papá dice, y Lo que entonces el papá y la mamá lo que dicen, el papá y la mamá ya dicen, vamos a hablar de eso. que es bastante intenso y bastante complejo. Entonces, el proceso mental tiene que ver con eso, con la interpretación de toda la información que tienes, la que recibes externamente y la que tienes internamente, porque hay también muchas ocasiones en que cada uno se dice unas barbaridades tan terribles que no ayudan al juego. Entonces, la idea es identificar qué es lo que te dices, qué es lo que interpretas y poner lo mejor de lo mental, las mejores afirmaciones posibles, las mejores percepciones e interpretaciones posibles. Ese es el Claro. primero. Y además que esto me acuerda a una de las chiquitas que estuvo en un torneo, creo que fue hace como un mes, que Sí, creo que jugaron en Cúcuta y, claro, bien, van de Bogotá a jugar en otro sitio completamente diferente al torneo, donde el clima es diferente, los greens son diferentes, todo es diferente, el ambiente es diferente y además le toca, que ella es una dura, pero además le toca jugar con la mejor de Cúcuta. ok. Y entonces automáticamente es, ya perdí. Ya perdí, ¿sabes? Tal Ya cual. lleva jugando en este campo 800.000 veces. Yo es la primera vez que llego a este campo, es como la mente era, ya perdí. Ya perdí. Entonces, claro, la primera ronda fue como no tan chévere, no Claro. tan chévere, y eso puede generar pues grandes frustraciones. Creo que era la misma sensación que se generaba durante muchísimos años cuando les tocaba a alguien jugar con Tiger Woods, que era como llegó, ya perdí. Y Sí. mira que podían ser muy buenos, pero solamente la presencia, que yo me acuerdo es, y lo asimilo mucho, es como la energía que genera una persona cuando llega y el nivel como de presión que eso genera, o de sensación de tranquilidad, porque la vez que vino el Dalai Lama a Colombia, yo me acuerdo perfecto que uno entraba a la Javeriana y uno ya se tranquilizaba. El man ni siquiera había empezado a hablar Y ya, y ya uno, entonces ya tu vibración hacía que todo se algo calmara. rarísimo y uno se deja afectar de eso. Entonces, ahí por un lado te cuento ese y ahorita ya hablamos de ese caso. Y lo segundo, mira, tan interesante es, bueno, lo que se dice uno que tú estabas diciendo y externamente qué pasa. Entonces, los fans, lo que dice la mamá, el papá de otra niña, la mamá de otra niña, otras niñas que tocaron, que salieron en el mismo grupito y estábamos haciendo, creo que fue hace como unos 8 15 días, un juego conmigo, porque Sí, obviamente yo siempre pues hago todo conmigo antes de ir a hacerlo con los demás. Y es, listo, cuando le vaya a dar el golpe, hablen y era, no es que Pilar es muy mala, no es que, y tratar de mantener mi mente en, estás aquí en el ahora, obvia todo eso, era el reto. O sea, claro. una cosa es piensa solamente en lo que estás haciendo, pero ya eso es cuando te estás escuchando, que además dicen tu nombre, porque fuera que estuvieran hablando, uno puede decir, bueno, pueden estar hablando otra persona y uno como, pero dicen tu nombre, claro, la cabeza y la atención se va a ir a otro lado, claramente le pegué, o sea, fue el mejor una yarda de mi vida con un palo que era para 300. Sí, Entonces, definitivamente. ¿qué es lo que pasa ahí en la mente? Bueno, pues precisamente que con esas interpretaciones, porque no son otra cosa, nosotros o bajamos nuestra energía, bajamos nuestra vibración y hacemos que, digamos, nuestro yo, ese yo que es el encargado de tomar decisiones, de estar consciente, de decidir si estás en el presente, en el futuro, en el pasado, fuera del juego con otras personas. Entonces, ese yo que toma ese tipo de decisiones, pues resulta tomando no la mejor decisión por las malas interpretaciones, porque interpreta
algo que dice, como lo acabas de mencionar, una compañerita, pues una adversaria, una competidora, dice algo y tú interpretas y esa interpretación hace que tengas unas acciones diferentes. Pero si nos vamos a la realidad, lo que alguien diga no importa. O sea, eso no tergiversa en absolutamente nada tu relación con el golpe, con el palo y con la pelota. O sea, y con el campo. Lo que alguien diga no cambia absolutamente nada. Lo que genera cambios es tu interpretación de. Entonces, lo que toca cambiar no es ni el palo, ni la pelota, ni el golf, ni a la niña. No hay que sacarla. Retírenla. Retírenme esa niña. No, no es eso. Sino lo que hay que hacer es cambiar la interpretación, de convertirla en una interferencia a o quitarla completamente de tu relación, de tu pensamiento, o hacerla por el contrario que diga, wow, qué delicia, como decías, qué delicia jugar con Tiger. ¡Wow! O sea, no es ¡Qué ya me lujo! ganó, sino ¡wow! ¿A qué nivel he llegado que puedo jugar con la mejor del país? Que puedo jugar con la que mejor ha jugado en el club, que estoy en esta cancha en la cual nunca había estado. Entonces, mira que es decir, ¡ay, no, qué susto! Aquí yo nunca había estado terrible, a decir, ¡wow! ¡Qué delicia! Disfrutarme esta nueva cancha. Sí, es Como como, decir, compraste algo nuevo, wow, qué rico disfrutarme esto nuevo. Entonces, ¿qué cambia? La interpretación. Y esa interpretación hace que tu cuerpo actúe de una forma completamente diferente. ujú. ¿Por qué? Porque las tensiones, la presión, porque toda la tensión muscular cambia, cambia tu respiración, cambia todo tu funcionamiento, toda tu fisiología, o sea, directamente y estrictamente cambia. Entonces, cambia la interpretación y hace que cambies todo el juego. Claro, y además mira que me gusta mucho eso que estamos hablando de la interpretación, que lo hemos trabajado varias veces y es qué te estás diciendo a ti mismo y qué le estás escuchando a los demás que están diciendo. Y a veces pasa muchísimo, uy, este hoyo es súper difícil. Y uno, ya, o sea, no, o sea, ya la embarré, aquí Sí. no pude. Entonces, o que ahorita lo estábamos hablando, claro que uno cuando está practicando en el campo de práctica, pues no hay árboles, no hay nada, o sea, es como... Como Sí, el como tu jardín libre para después ir a la desarrollo selva. exacto, de la del libre desarrollo de la personalidad. Y de pronto uno llega al otro lado y ve el árbol, ve el lago y uno lo primero que piensa es, no la quiero echar al lago, no la quiero echar al Claro. lago, no la quiero echar al lago. Y es como la cabeza, échala al lago, échala al lago, Claro, échala al porque lago. mira que me hace recordar cuando estaba con mi hija en el tema de que aprendiera a montar bicicleta. Y entonces, cuando cualquier niño está en ese proceso, está y lo primero que hace es voltearte a mirar. Y entonces te mira y pues directo al suelo. O está tratando de montar y ve el árbol directo al árbol. Es decir, aquello que pones en tu mente, tú dices, ah, bueno, para allá vamos, pues para allá vamos. Entonces, en el tema del golf es el árbol, ah, bueno, al árbol. El lago, ah, bueno, al lago. La arena, ah, ok, a la A la arena. arena. Entonces, claro, lo que pones en tu mente es lo que hace que tu cuerpo tome determinada reacción, acción. Entonces ahí la primera recomendación es identificar cómo nos estamos hablando y hacer unas pequeñas modificaciones. Yo, por ejemplo, hice una hace un mesecito y medio, que el hoyo número 9 en la federación es el de los más largos y tiene el super lago en la mitad para Ok, llevarlo al green. Entonces yo le solía llamar, uy, ya vamos a ir al coco. O ok. sea, ese es mi hoyo coco. Y después yo dije, "Ah, ¿yo qué me estoy diciendo a mí misma?" Entonces ahora es como, a veces me gusta empezar por eso, es como, vamos a salir de esto de una vez y además ahora te amo. Y hago unas cosas que no hacía antes del miedo, pánico total que generaba es, claramente la voy a echar al lago. Y de una vez llevo el palito para poder sacar la bola y después que no se puede sacar las bolas del lago y yo, no, pero son mías. Pero ahí la cantidad de bolas que perdí ahí, pero era claro, la forma en la que yo estaba relacionándome con ese hoyo cambió completamente mi desempeño y lo que estaba pasando ahí. Así es. Entonces, el primer potencializador que tiene que ver con el entrenamiento mental es qué te dices. ¿Qué te ¿Qué te dices dices? de lo que te dices, de lo que te dicen, de lo que sucede? Muy bien. Segunda. El segundo potencializador es muy poderoso y precisamente por poderoso hay que saberlo manejar, hay que saberlo gestionar. Y es el entrenamiento o sí, el entrenamiento emocional.
y es el tema emocional. Y resulta que quisiéramos en muchas ocasiones quitarnos las emociones y dejarlas por allá lejísimos, pero somos seres emocionales y no hay nada que hacer con ellas en el sentido de que siempre se van a presentar. Entonces, como siempre se van a presentar, el tema es cómo las gestiono. Entonces, la tarea en ese segundo potencializador es gestionar las emociones. Y ¿de dónde se producen las emociones o qué son las emociones? Son eso que produce biológicamente tu cuerpo, producto de lo anterior, de la lectura que haces de. Entonces, juega el niño o la niña con el papá y el papá pone cara de furia y de una vez esa lectura de mi papá está furioso porque yo estoy haciendo determinada cosa hace que yo sienta miedo. Y entonces, así como pasaba en la película intensamente, el miedo se monta en el control y pues actúa desde el miedo. O si no, la ansiedad. O si no, la tristeza. Y la ira o la ira Que la vemos muchísimo en el que golf. se ve muchísimo en el gol, frustración. Entonces resulta que cuando esas emociones toman el control, pues hacen desastres, hacen unos absolutos desastres. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cómo gestionar para identificar cuál es la emoción más poderosa en mí y hacer que ella sea la que tome el control? Entonces, no digo alegría, porque de pronto hay alguna persona de un nivel competitivo que no es específicamente alegría, sino que tiene otro tipo de emoción, no sé, pasión, que hace que esa sea la que le funcione, o ánimo o deseo de victoria, o competitividad. Pueden ser diferentes emociones las que las personas tengan, pero la idea es cómo gestiono para que esa poderosa en mí sea la que tome el control. Claro, claro, porque uno ahí puede hacer, y esto además es muy lindo, uno puede hacer como su listado de cuáles son las más repetitivas que Tal estás cual. sacando, que normalmente es listo. A mí lo que más me da en una competencia, frustración, o sea, esa es de las que tenemos súper top. Entonces, frustración, después lo que normalmente siento es que me da mucha rabia y después esa rabia me genera es que lloro y como Sí. que lloro mucho porque tenía unas expectativas y después me frustré y no lo logré, entonces ya ves, tanta rabia contenida que uno termina llorando. Es como por algún lado tiene que salir como esta emoción y darse uno cuenta de qué está haciendo esa emoción también como en el cuerpo físico, porque ya uno empieza a notar cosas y ahí el nivel de conciencia es súper importante. Listo, me siento frustrado, estoy cogiendo muchísimo más duro el palo. O Tal mis cual. músculos como que están contraídos o estoy sintiendo mucha rabia y le pego mucho más duro y la termino enterrando y me termina doliendo la O espalda. hace que te enfoques en lo que no te debes enfocar. Entonces, ¿te está dando rabia? Sí, claro, porque es que este desgraciado me dijo tal. Y entonces te enfocas en lo que no es, porque te enfocas en el, no pongamos a una persona, pero en ese árbol desgraciado que apareció ahí en el centro, Sí, que me quiere hacer que daño, me quiere lastimar. no Y quiere dejar que yo gane. sí, entonces esa empiezas a canalizarla hacia determinado lado y cuando esa emoción toma el control, pues es desastroso. Entonces, Y claramente la llevan hacia el y árbol, la lleva hacia allá, porque exacto. la rabia va hacia el árbol, que Tal el cual, árbol es el que tiene la culpa. tal cual. Entonces, mira que en ese tema de la gestión, para resumir o digamos cómo sería el tema de la herramienta, cómo hacer, básicamente es descubrir, identificar cuáles son esas emociones que en mí son poderosas. Las identifico, sé y empiezo a trabajar en cómo las atraigo, cómo las genero Las que no son conscientemente en de una mí. energía que me hace Las cometer poderosas. errores, sino que me Las poderosas, potencializan. exacto. ¿Cuáles son? Las identifico y cómo las identifico, pues fácilmente. Cuando jugué muy bien, en qué hoyo lo hice muy bien, ¿Qué en qué estaba pasando por? situación Sí. yo me siento digamos que soy muy eficaz, que soy muy efectivo, en qué situación, qué emoción genera esa situación y me quedo con esa emoción. Entonces, listo, ya sé cuál es y empiezo a hacer ejercicios para generarla conscientemente. ¿Cómo me siento o qué hago para poder entrar en esa emoción? Listo, primer paso. El otro, por supuesto, es identificar las otras.
identificar lo que decía, la frustración, la ira, la tristeza, el tema de la negación por las expectativas, bueno, todas esas cosas que no funcionan bien. Y entonces, cuando tengo claro esa que funciona bien y esas que no funcionan bien, y siento que voy a entrar a una de esas, de una vez, como ya entrené cómo entrar en aquella que funciona y aquella que me potencializa, entonces empiezo a hacer el ejercicio de entrar en aquella que funciona hasta que lo empiezas a hacer automáticamente. O sea, al Claro. principio es todo un proceso, pues claro, se dice más fácil de lo que se hace, pero funciona. Tengo ejemplo de un deportista que era furiosísimo. O sea, era un deporte individual y era un deporte en el cual no tenía contacto con la gente, pero llegaban incluso a expulsarlo por el nivel de ira que manifestaba. ¿Por qué? Porque básicamente por frustración, porque no se le daba el resultado que esperaba. Ujú. Identificamos eso, identificamos qué era lo que lo hacía poner furioso, pero claramente identificamos qué era lo que hacía que fuera un ganador. Y entonces esto te hace ganador, estas emociones te hacen ganador. Entonces, ¿cuál es la idea? Si quieres ganar, tienes que atraer estas emociones. No, esa de Entonces, la no furia. esa de la furia. Entonces, cada vez, y digamos que llegamos al proceso consciente de furia significa perder. Y él tenía un nivel de competitividad tan alto que no quería perder. Entonces, como no quería perder, empezó a desplazar la ira para que no apareciera y se empezó a enfocar en hacer, atraer enfoque, atención, concentración, presencia, que era lo que hacía que llegara a su máximo nivel. Y efectivamente, en un torneo nacional, hizo el top precisamente gracias a eso, sin furia, a pesar de que hubo momentos en que perfectamente lo hubiera explotado, pero no, si exploto, pierdo. Entonces, ¿qué? ¡Bum! Concentración, ¿qué? Competitividad, y ¡bum! Al unir eso, empezó a fluir lo mejor de él. Ujú. Entonces, sí funciona. Sí, que Sí además yo creo que en funciona. un episodio pasado yo les contaba que yo tenía una fórmula para poder virar la atención hacia otro lado que no fuera la emoción, la que no, o el pensamiento también que no quería sentir. Porque yo me acuerdo que una cosa muy chistosa es que uno dice, no quiero pensar en eso, no quiero pensar en eso, no quiero tener esa emoción, y entre uno más dice no, más piensa en eso. Entonces, muchas veces lo que hacía era que nosotros nos enseñaban cancelado, 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 y me volteaba y decía que estaba al lado, que será de la vida de Marvel. Y eso solamente era para distraer mi mente que decía, ah, y ya después me enfocaba en lo que me tenía que enfocar, es como distraer y bueno, ¿para dónde voy a llevar mi atención? ¿Dónde voy a llevar mi Exacto. atención? Entonces, a ese proceso se llama gestión emocional. O sea, gestionas las emociones, ahí están, la ira va a querer aparecer, la frustración va a querer aparecer, el miedo va a querer aparecer, pero tú gestionas para que el que aparezca sea el que te funcione. Entonces, que aparezca la alegría, listo. Ya sabes cómo, pues listo. Haz que aparezca ese, o sea, gestiónalo para que aparezca Y ese. el golf, la tranquilidad, es la emoción más linda que podemos nosotros manejar, es como, y es mucho de respiración. Espero que les haya encantado este episodio, aprendimos muchísimo, espero que han tomado muchos apuntes, muchas notas y nos vemos en la parte número 2 para que vean esta segunda parte de este podcast de los 5 potencializadores con John Freddy Morales en esto que se llama la psicología del golf. Recuerden que importante suscribirse al canal y aquí abajo siempre les dejo mi correo y les dejo el link para que puedan pedir su cita personalizada. Nos vemos en la parte número 2 de este episodio.